Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. El domingo anterior estuvimos hablando del Maranatá o Maranatá, que dice que significa ven Señor Jesús. Y esa oración o esa súplica es una súplica. Ven Señor Jesús, es una súplica. Esa súplica la iglesia la hace todo el año. Todos los días del año la iglesia la hace. Sin embargo, en el tiempo de Adviento, la iglesia la hace con más intensidad, con más fervor, con más fuerza, con más insistencia. Cuando la iglesia dice ven Señor Jesús todos los días, o cuando nosotros decimos todos los días ven Señor Jesús, después que el sacerdote en la Eucaristía levanta el cuerpo de Cristo y después levanta el cáliz con la sangre de Cristo, el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y ustedes responden: ven, ahí está. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Todos los días invocamos a Dios. Ahora, la venida de Jesús, o la palabra venida, el venir, lo podemos enmarcar dentro del tiempo. Y hemos dicho que el tiempo tiene 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Y el Maranatá abarca las 3 dimensiones del tiempo. Es hablar de la venida de Cristo en el pasado, la venida de Cristo en el presente y la venida de Cristo en el futuro. Esas 3 realidades abarca la palabra ven Señor Jesús. Hoy vamos a hablar de otra palabra, que es la de el Kairos. ¿De qué palabra vamos a hablar hoy? Kairos. ¿Qué significa el Kairos? A ver. Kairos significa el tiempo de Dios. El Kairos es el tiempo de Dios, que es distinto a nuestro tiempo. ¿Y cómo se llama el tiempo de nosotros? Se llama cronos, de cronómetro, cronos. Existe el tiempo de Dios y existe el tiempo humano.
Nosotros inventamos el tiempo. Nosotros inventamos el día y la noche. Y le colocamos 24 horas al día. Y cada hora la organizamos de 60 minutos. Y cada minuto lo organizamos de 60 segundos. Ayer, el hoy, el mañana, es invención nuestra, ese es el tiempo nuestro. La semana pasada, la semana que viene, los venezolanos solemos decir antiel, son invenciones nuestras, el tiempo. Ahora el tiempo nuestro se mueve en el pasado, en el presente y en el futuro. El kairos es distinto, totalmente distinto. Y vean lo que dice la segunda lectura del día de hoy. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Totalmente distinto. El kairos. Para Dios no existe el tiempo como nosotros. Frente a Dios está mi pasado, mi presente y mi futuro en un solo momento. Toda mi existencia está frente a Dios. Dios abarca todo, porque es un tiempo distinto. Por eso solemos decir, Dios es el eterno presente. El eterno presente. Delante de Dios está mi tiempo. El eterno presente. Por eso Dios puede actuar en el pasado, en el presente y actuar en el futuro, cosa que no podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos actuar en el pasado. No podemos ir a remendar lo que hicimos en el pasado. No podemos. Dios sí puede ir. Nosotros no podemos ir al futuro para preparar lo que queremos. Dios sí puede ir al futuro. Porque las tres realidades de mi tiempo o de mi existencia están frente a Dios. Por eso Dios puede perdonar mi pecado que se cometió en el pasado. Y si ustedes se dan cuenta que todos nuestros pecados siempre quedan en el pasado. Cuando yo ofendo a alguien y le voy a pedir perdón, generalmente la ofensa quedó en el pasado. Oye, te pido perdón porque hace una hora pasado te ofendí. Oye, te pido perdón porque hace unos tiempos atrás me porté mal. O cuando nos vamos a confesar, Padre, quiero pedir perdón porque hace tanto tiempo atrás cometí tal pecado. Si ustedes se dan cuenta, todos nuestros pecados están en el pasado. Y nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí. Por eso Dios puede perdonar el pecado del pasado. Y por eso Dios puede sanar las heridas que hay en mi alma del pasado. Por eso Dios puede sanar mis traumas. Es decir, porque Él es el Señor del pasado. Tiene esa gracia, su omnipotencia. Y por eso Dios puede ir al futuro para prepararme cosas buenas a mi vida. Como dice el canto, la cruz delante. Dios va delante de nosotros. Y dice Abraham, Dios abre caminos donde no lo hay. Dios va delante. Porque Él es el Kairos. El Kairos. El tiempo de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de Dios? El Dios que se mueve en el pasado, que se mueve en el presente y se mueve en el futuro. Las características las vamos a encontrar en las lecturas del día de hoy. Lo primero que dice es, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios.
Por lo tanto, Dios es un Dios de consuelo, es un Dios que consuela. Al final dice, aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícitos a sus madres. Esa es la característica. Es un buen pastor, es decir, que va en busca de la oveja, que cuida de la oveja, que cura a la oveja, que consiente a la oveja. La característica, es un Dios de consuelo y es un Dios buen pastor. Dice el Salmo, escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo. ¿Cómo son las palabras de Dios? Todas las palabras de Dios son palabras de paz. No hay palabra disonante en la boca de Dios. Y en la carta, o podríamos quedarnos hasta allí, ese Dios es el que nos vamos a encontrar en el pasado. Ese es el Dios que nos vamos a encontrar en el presente. Y ese es el Dios que nos vamos a encontrar en el futuro. Cuando yo mire para atrás y mire mi pecado, mire mi error, mire mi equivocación y mire a Dios, miraré a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, a un buen pastor y a un hombre que habla con paz. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo me sentiría yo? ¿Qué sentimiento nace en mí saber que en mi pasado está en manos de ese Dios? ¿Qué sentimientos nacerían en ustedes? Bondad, agradecimiento, paz, compasión, amor, armonía. Eso es lo que experimentamos frente a Dios. ¿Por qué entonces cargamos con sentidos de culpa? ¿Por qué hay sentimientos de tristeza en nuestra vida por nuestro pasado? Por falta de conocimiento de Dios, sí, por falta de fe. Por lo tanto, en nuestra vida no debería haber culpa ni palabras de lamento por mi pasado. En mi vida debería haber una plena confianza en Dios, porque nos estamos preparando para ir al primer encuentro, a la primera venida. Nos estamos preparando para ir al pesebre. ¿Y cómo tenemos que llegar al pesebre? Con alegría. ¿Cuál alegría? La alegría de saber que mi Dios es compasivo y misericordioso. La alegría de saber de que me ama tanto que mandó a su Hijo para perdonar mis pecados y mis errores. Por lo tanto, no puedo llegar yo al pesebre con sentido de culpa. No puedo llegar yo al pesebre entristecido por mi pasado. Es preparar la venida del Señor. Es salir al encuentro del Señor, sabiendo que Él es compasivo. Y si alguien me dice, oye, ¿por qué tú estás tan alegre y tú eres tan pecador? Le digo, estoy alegre porque a pesar de ser pecador, Dios me ama profundamente. Y Él es tan paciente conmigo que Él está esperando de que yo me arrepienta de mi pecado. Ese es el motivo de mi alegría. El Dios que es compasivo, el Dios que es misericordioso. Entonces imagínense su pasado en manos de ese Dios. Imagínense su presente en manos de ese Dios. Imagínense su futuro en manos de ese Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud mía frente a este Dios nuestro? ¿Cuál es nuestra actitud? Y nos lo dice la misma lectura del día de hoy. Dice, una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Prepararme para ese encuentro con Dios. ¿Y cómo me voy a preparar? Con el arrepentimiento. Arrepentirme de mi pecado. Yo no puedo cambiar el pasado.
pero sí me puedo arrepentir del pasado. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es sentir dolor por haber ofendido a alguien. Sentir dolor por haber faltadole a Dios. Sentir dolor por mi falta de solidaridad o de fraternidad. Sentir dolor por mi pecado. Eso es el arrepentimiento. Y decirle, Dios, me duele haber ofendido. Como dice la oración de Jesús, mi Señor y mi Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón haberte ofendido. Sentir el dolor, y frente a ese dolor se va a derramar un mar de gracia, un mar de bendiciones. Y es lo que nos dice el Evangelio del día de hoy, o el evangelista Marcos, ¿sí? Donde dice, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Reconocer mis pecados frente a un Dios compasivo y misericordioso.